La noche del terror comienza. Yo soy ASG Irwin y bienvenidos a ASG. Si aún no has escuchado la primera parte de esta historia, te recomiendo la escuches. Te dejaré el enlace del video en la descripción. Así que, comencemos. Amigo por correspondencia. Capítulo 2. Globos. Cuando tenía 5 años, asistí a una escuela primaria que, hasta donde podía entender, estaba enfrascada en la importancia de aprender por medio de la actividad. Era parte de un nuevo programa diseñado para posibilitar que los niños se desarrollaran en su propio ritmo. Pero, para facilitar esto, la escuela alentaba a los profesores a que confeccionaran sus planes de estudio inventivo. A cada profesor se le daba la libertad de crear sus propios temas, los cuales estarían en efecto por la duración del año, y todas las lecciones de las diversas asignaturas estarían diseñadas con el espíritu de este tema. Los temas recibían el nombre de grupos. Había 4 grupos: espacio, mar, tierra y comunidad. El grupo en el que yo estaba. Aunque, para ser sincero, en los grados preescolares de este país no aprendes mucho, además de cómo atar tus zapatos o cómo compartir. Así que la mayoría no es memorable. Solo recuerdo 2 cosas con claridad, que era yo, el mejor para escribir mi nombre de la manera más perfecta posible, y el proyecto del globo, que había sido la marca distintiva del grupo comunidad. Era una manera lista para mostrar la forma en la que una comunidad funcionaba en un nivel muy básico. Quizá has escuchado de esta actividad. Un viernes, al comienzo del año, llegamos al salón y vimos que había un globo inflado, con helio, atado a cada uno de nuestros escritorios. También había un marcador, un lápiz con tinta, un pedazo de papel y un sobre. El proyecto era simple, consistía en escribir una nota, ponerla en el sobre y atarla al globo, por el cual podíamos hacer un dibujo si nosotros deseábamos. La mayoría de los niños comenzaron a batallar por los globos, porque querían diferentes colores. Pero yo empecé con mi nota, pues había pensado mucho sobre ella. Todas las notas tenían que adherirse a una estructura vaga, pero se nos permitía ser creativos dentro de esos límites. Mi nota decía algo como esto: hola, encontraste mi globo. Mi nombre, Ángel. Y así a la escuela primaria. Pero puedes quedarte con el globo. Solo espero que puedas escribirme de vuelta. Me gustaría Mike Man. Pero me gusta explorar, construir, hacer fuertes con mis amigos. Nada. ¿Qué te gusta a ti? Escríbeme pronto. Aquí tienes $1 para el correo. En el dólar había escrito: para las estampillas, a lo largo de la parte frontal. Vaya, mi mamá pensó que era innecesario, pero, claro, yo creí que era brillante. La maestra tomó una fotografía de cada uno de nosotros con nuestros globos y las pusimos en nuestros respectivos sobres, junto con la nota. Ella también agregó otra nota, que asumo era para explicar la naturaleza del proyecto y el agradecimiento hacia cualquier persona que decidiera participar en escribirnos y en enviar fotos de su ciudad o vecindario. Esa era toda la idea: crear un sentido de comunidad, sin tener que salir de la escuela y establecer contacto vigilando con otras personas. Por las siguientes 2 semanas, las cartas empezaron a llegar. La mayoría vino con una fotografía de diferentes puntos de referencia. Y cada vez que una carta llegaba, la maestra la fijaba en el gran mapa que utilizábamos para señalar de dónde había llegado la carta y cuánto había viajado el globo. Era una idea muy inteligente, porque en verdad ansiábamos ir a la escuela para ver si habíamos recibido nuestra carta. Durante el curso del año, apartábamos un día de la semana para escribirle a nuestro amigo por correspondencia, o para escribirle al de otro estudiante si nuestra respuesta no había llegado.
Recuerdo que la mía fue una de las últimas en llegar. Ese día entré al salón y miré en mi escritorio, pero una vez más no vi ninguna carta esperándome. Tan pronto como me fui a sentar, la maestra se me acercó y me entregó un sobre. Vaya, debí haberme emocionado mucho, porque cuando estaba a punto de abrirlo, ella puso su mano en la mía para detenerme y decir: por favor, no te pongas triste. No entendí a esa referencia. ¿Por qué estaría triste ahora que mi carta había llegado? Inicialmente me encontraba desconcertado de que ella sí supiera lo que había en el sobre. Pero ahora sé que los maestros obviamente veían el contenido para asegurarse de que no hubiera nada inapropiado. Cuando abrí el sobre, supe a qué se refería. No había ninguna carta. Lo único que tenía el sobre era una foto, pero no supe discernir. No supe discernir lo que era. Se veía como una porción de postre, pero estaba muy borrosa como para estar seguro. Parecía que la cámara había sido movida mientras la fotografía se tomaba. No tenía dirección del remitente, así que no podía escribirle incluso si hubiera querido. Me sentía descorazonado. El año escolar transcurrió y las cartas dejaron de llegar para casi todos los estudiantes. Después de todo, solo puedes continuar una correspondencia escrita con un estudiante preescolar hasta cierto punto. Todos, conmigo incluido, habíamos perdido el interés en las cartas. Entonces recibí otro sobre. Mi emoción rejuveneció y me deleité en el hecho de que me seguían enviando cartas cuando la mayoría de los demás amigos, por correspondencia, habían abandonado su participación. Tuvo sentido que recibir otra entrega, pero no hubo nada más que una imagen borrosa en la primera, así que esto probablemente era para compensarlo. Pero, de nuevo, no hubo ninguna carta, solo otra imagen. A diferencia de la anterior, esta era un poco más distinguible, pero aún no la entendía. El ángulo de la fotografía apuntaba hasta lo más alto, atrapando la esquina superior de un edificio, y el resto de la imagen estaba distorsionada por el fulgor del lente debido al sol. Supongo. Claro, eso pensé yo. Dado que los globos no viajaron muy lejos, y dado que todos fueron lanzados el mismo día, el mapa se había borrado un poco. La política para los estudiantes que aún estaban intercambiando cartas era que podían llevarse las fotografías a casa. Mi mejor amigo, Josh, tenía el segundo número más alto de fotografías llevadas a casa. Su amigo por correspondencia era muy agradable. Le envió fotografías de todas partes de la ciudad vecina. Creo que Josh se llevó 4 fotografías a casa. Y yo me llevé casi 50. Después de un tiempo, dejamos de ver mis fotografías. Simplemente guardaba los sobres en uno de los cajones de mi habitación, donde albergaba mi colección de rocas, cartas de voleibol, cartas de historietas de Marvel. ¿Quiénes las recuerdan? Y bueno, más cosas en miniatura que conseguí de una máquina expendedora llamada Dixie, después de las prácticas de básquetbol infantil. Para Navidad de ese año, mi mamá me había dado una máquina de granizados, pequeña, y Josh en verdad la había codiciado. Tanto que sus padres le compraron una ligeramente mejor para su cumpleaños, el día antes de Año Nuevo. El verano siguiente, tuvimos la idea de que podríamos crear una tienda de granizados para hacer dinero. Pensábamos que haríamos una fortuna vendiendo los granizados a $1. Josh, mi mejor amigo, vivía en un vecindario diferente, así que eventualmente decidimos que el mío sería mejor porque había muchas más personas interesadas en sus céspedes. Los jardines en mi vecindario eran más grandes, así que hicimos esto por 5 fines de semana, consecutivamente, hasta que mi mamá nos dijo que teníamos que parar.
En la quinta semana, Josh y yo estábamos contando nuestro dinero. Hicimos un total de $16 ese día y los dividimos equitativamente. Pero cuando Josh me pasó mi quinto dólar, un sentimiento de sorpresa profunda me consumió. El dólar decía, para las estampillas. Josh notó mi expresión y me preguntó si había contado mal. Le relaté la historia del dólar y él hizo un comentario sobre lo genial que era. A medida que pensaba sobre ello, estuve de acuerdo. Me inundó la idea de que el dólar había vuelto a mí después de haber cambiado tantas y tantas manos. Le dije a Josh que tenía que mostrarle algo. De vuelta en mi habitación, abrí el cajón y saqué un lote de sobres. Comencé con la primera fotografía. Inspeccionamos unas 10 veces hasta que Josh perdió el interés y me preguntó si quería ir a jugar en la fosa, una fosa de tierra calle abajo, antes que su mamá lo viniera a recoger. Así que fue lo que hicimos. Tuvimos una guerra de barro por un tiempo, pero fue interrumpido muchas veces por el crujido de los arbustos a nuestro alrededor. Había mapaches y gatos callejeros que vivían ahí, pero esto estaba haciendo un poco más de ruido. Intercambiamos teorías de lo que podría ser. Era un intento por asustarnos mutuamente. Mi última conjetura fue que era una momia, pero al final Josh siguió insistiendo con que era un robot por los sonidos que escuchábamos. Pero poco antes de irnos, se puso un poco serio y fijó sus ojos en los míos. Tú también lo escuchaste, ¿no? Sonó como un robot. ¿Escuchas? Lo escuchaste, ¿verdad? Y vaya, lo había escuchado. Y puesto que sonó mecánico, concordé en que posiblemente era un robot. Pero es hasta ahora en día que entiendo qué fue lo que escuchamos. Cuando regresamos, la mamá de Josh nos estaba esperando junto a mi mamá en la mesa de la cocina. Josh le dijo a su mamá acerca del robot. Nuestras mamás rieron y Josh se fue a casa. Mi mamá y yo comíamos la cena y luego me fui a la cama. No me quedé en la cama mucho tiempo antes de salir por debajo de las sábanas y decir que, a raíz de los eventos del día, iba a revisar los sobres. Todo el asunto me parecía mucho más llamativo ahora. Tomé el primer sobre, lo coloqué en el suelo y puse la foto de postre encima. Coloqué el segundo sobre a un lado y le puse encima la foto con el ángulo extraño del edificio. Hice esto con cada una de las fotografías hasta que formaron una cuadrícula de 5×10. Me habían enseñado a ser cuidadoso con aquellas cosas que estaba coleccionando, incluso si no estaba seguro de su valor. Noté que las fotografías gradualmente se hicieron más discernibles. Había un árbol con un ave en él, una señal de límite de velocidad, cables eléctricos, un grupo de personas caminando en un edificio. Y luego vi algo que me irritió tan poderosamente que, mientras escribo esto, puedo recordar con precisión el sentirme mareado, solo capaz de rumiar un pensamiento insistente. ¿Por qué estoy en esta fotografía? En esta imagen de un grupo de personas entrando a un edificio, me vi a mí mismo sosteniendo la mano de mi mamá al final de una multitud de personas. No encontrábamos hasta el borde de la fotografía, pero innegablemente éramos nosotros, y a medida que mis ojos se sumergieron en el mar de las fotos, me sentí todavía más ansioso. Era un sentimiento bastante raro. No era miedo, era el presentimiento de que estaba en problemas. No estoy seguro de por qué fui investido por esa sensación, pero estaba sentado ahí, luchando con la noción indiscutible que había hecho algo malo. Y solo se intensificó cuando vi las demás fotos. Me encontraba en todas las imágenes. Ninguna de ellas era un primer plano, ninguna de ellas eran solo de mí, pero yo estaba en cada una de las capturas. A un costado, en el fondo, la parte bajo del marco. Algunas solo tenían la parte más diminuta de mi rostro, captando en el borde de la fotografía, pero en cualquier caso, estaba ahí, siempre estaba ahí. No sabía qué hacer. Tu mente funciona en maneras divertidas cuando eres un niño. Una gran parte de mí tenía miedo de estar en problemas,
simplemente por estar despierto, dado que ya tenía el sentimiento inminente de haber hecho algo malo. Decidí que esperaría hasta el día siguiente. Y bueno, el día siguiente, mi mamá tuvo el día libre y pasó la mayor parte de la mañana limpiando la casa. Mi criatura, creo. Y esperé hasta que pensé que era un buen momento para mostrarle las fotos. Cuando ella salió a traer el correo, agarré un par de fotografías y las puse en la mesa frente a mí mientras esperaba que ella volviera a entrar. Cuando regresó, ya estaba abriendo el correo y apartó algo de correo de basura. Alcé. Mamá, ¿puedes venir un segundo? Tengo estas fotografías. Un momento, cariño. Necesito marcar esto en el calendario. Después de un minuto o dos, ella se acercó detrás de mí y me preguntó qué era lo que necesitaba. Podía oírla bajando el correo a mis espaldas, pero yo solo observaba las fotos y le conté sobre ellas. Conforme se lo explicaba y señalaba las fotografías, sus ajás frecuentes disminuyeron y de súbito estaba completamente en silencio. El próximo sonido que escuché de ella se escuchó como si estuviera tratando de recuperar su aliento. Era una habitación desprovista de aire. Al menos sus jadeos trabajosos fueron dominados y simplemente botó el correo restante en la mesa, dirigiéndose al teléfono de la cocina. Mamá, lo siento, no sabía nada, no te molestes conmigo. Ella estaba caminando de delante hacia atrás con el teléfono presionado en su oreja. Jugué nerviosamente con el correo que estaba a un lado de mis fotos. El primer sobre tenía algo sobresaliendo que jalé ansiosamente e imprudentemente hasta que salió. Vaya sorpresa, era otra foto. Confundido, pensé que una de mis fotos había colado en alguna forma cuando ella tiró el correo, pero al darle la vuelta y estudiarla, me di cuenta que no había visto antes esa foto. Para mi asombro, era yo, pero esta era una capucha mucho más próxima. Estaba rodeado de árboles y sonreía, pero no era solo yo. Josh estaba ahí también. Esto era de ayer. Empecé a gritarle a mi mamá, quien seguía discutiendo en el teléfono repetidamente. Llamé su atención hasta que al fin respondió con un ¿qué? Y solo pude preguntar, ¿a quién estás llamando? Estoy hablando con la policía, cariño. A lo cual yo respondí, ¿pero por qué? Lo siento, no fue mi intención. Ella me contestó con una respuesta que nunca comprendí hasta que fui forzando a revisar esos eventos de los años más tempranos de mi vida. Agarró el sobre de la mesa y lo sostuvo a lo alto para mis ojos. Pero solo pude verla a ella y observar cómo todo el color se empezaba a drenar de su rostro, con lágrimas ocultándose en sus ojos. Dijo que tuvo que llamar a la policía porque el sobre no tenía ningún sello de la oficina postal.